situar. Bueno, yo vine aquí como en el 2015 para el festejo del 31 de diciembre para el 2016 en ese amanecer, porque he caminado con el pueblo wurrárica en la defensa de Vilcuta. Desde el 2011 hice como mi primer evento como activista, digámoslo así, después empecé a caminar con ellos. Entonces, en ese año me dieron una misión imposible, que fue traer a un compañero wurrárica, porque la caravana que había venido de todos los puntos de la República de Uruguay a México estuvo 3 días y vinieron para la Candelaria y luego bajaron acá. Entonces el compañero, autoridad recién nombrado, Miguel Vázquez, que en paz descanse, que fue asesinado, perdió el avión y tuve que traerlo en mi automóvil manejando yo solita, y llegamos aquí con toda la energía y toda la fuerza que eso supuso. Estuve, digamos, tras bambalinas, detrás de cámaras, por decirlo así, y es la primera vez que voy a colocarme por delante de ustedes, y luego con toda la humildad, con el esfuerzo también de pretender explicarles, y desde la experiencia vivida, y tal vez que mi experiencia sea la experiencia de otras mujeres que también han experimentado algunas de las cosas que voy a tratar aquí. Esta presentación tiene varias advertencias, varios warnings, dicen ahora, ¿no? La primera es como cuando tu madre, tu pareja, tu hermana te dice, vato, tenemos que hablar, y te pone nervioso, ¿no? Hay que mirarnos en el espejo un poquito. La segunda advertencia que hago es que lo que aquí diré será bajo mi propio riesgo y bajo mis propios ovarios. Tengo una provocación inicial. Primero, decirles que los mandatos de género y los extractivismos están profunda e históricamente ligados a través del modelo colonial y capitalista que mercantiliza y explota a la naturaleza, tanto como a las mujeres. Lo cual se traduce en lo que ya varios de los que me antecedieron han hablado: desigualdades, violencia, de distintos tipos hacia las mujeres, entre quienes están las abuelas, las adolescentes y las niñas. Pero para explicar con mayor claridad, irnos despacio y también por partes, desmenuzando para que tengamos claridad, tengo algunas preguntas que usaré como brújula para guiarme en esta aventura en la que yo solita me metí, como en ese viaje que hice, ¿no? Para que podamos reflexionar críticamente desde lugares diversos, pero tal vez a través de las vivencias comunes. La primera pregunta con la que voy a desarrollar esto es: ¿qué son los extractivismos del siglo XXI? ¿A qué le llamamos extractivismo? ¿Cómo son ahora? ¿Y por qué el siglo XXI? Es decir, el tiempo que ahorita estamos viviendo, pero que nuestros hijos están viviendo, pero que vivirán nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos, como ya bien se mencionaba, ¿no? La segunda, ¿qué es y cómo nos afectaría entonces el patriarcado y los mandatos de género en contextos de extractivismo, y en plural extractivismos? Ahora, la tercera, ¿cómo entonces podemos identificar que se manifiesta la guerra contra las mujeres y la naturaleza? Y para dar respuesta también a la interrogante de este semillero, es que si nos resignamos o resistimos, bueno, pues, y que no todo se trata de desesperanza, les voy a contar de algunas acciones donde mujeres hemos participado en la defensa del territorio. Esto es muy específico, en concreto sobre contextos de extractivismo. Sé que hablarán de que las cocinas, las pintan, los monumentos, que sí, que si no, que hay que hacer, ¿no? Esto es como muy específico. Después podemos platicar o después podemos también intercambiar trabajos, etcétera, ¿no? La primera parte, ¿a qué le llaman los extractivismos de nuestro tiempo presente y del tiempo venidero, que a ver si nos alcanza pues vivir, ¿no? Poseen ciertas características que los distinguen de los métodos convencionales. No es lo mismo hablar de principio de los 90s o de antes de los 90s, hablar justamente de las actividades que se desarrollan en este año. Hablamos en principio del modelo extractivo. ¿Qué es eso? Es un modelo que se basa en el relato del desarrollo, que como bien han explicado varios, se fundamenta en el ideal de modernidad y de un modo de vida que se basa en la acumulación de la riqueza y en un modo de bienestar
en el avance tecnológico también, que es propio no solo de las grandes ciudades, ahora lo pienso y veo las comunidades del altiplano viricutal, desierto, las selvas, ¿no? También de los espacios rurales, ya todos estamos interconectados, ¿no? Este modelo consta también de una forma de explotación, se dice intensiva, o sea, rápido, a gran volumen, como también lo acaba de explicar el compañero, y que se desenvuelve particularmente en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos. Otra característica también se refuerza con el libre mercado, ahora con los acuerdos de integración económica, se promueve la privatización, la degradación, la extinción de ecosistemas muy acelerada. Algunos aquí hablaron de la sexta extinción y de cómo esta práctica también se sostiene con un principio que nació desde el sedentarismo, la era del metal y el patriarcado, que es la violencia y la guerra. En la definición más básica, porque también esto está acá, que revisé la presentación varias veces, dije, a ver, pienso en las compañeras de atrás, como también los compañeros que escuchan desde lugares remotos o que están en los caracoles escuchándonos, cómo explicarles esto. En su definición más básica, esto es la explotación. Su extractivismo es la explotación de grandes cantidades de bienes que se encuentran en el suelo y en el subsuelo, ya sean minerales, petróleo o gas, tradicionalmente eso, ¿no? Hidrocarburos que se les llama, ¿no? Pero que estos no se procesan, no se transforman aquí, no se trabajan aquí, se envían casi en crudo, digamos, ¿no? A los mercados del norte, para que se procesen allá, se transformen, pasen por las fábricas y las industrias, luego se comercien y luego se consumen, o en el peor de los casos se almacenen en bodegas, o en otros de los casos también se cuelguen en las orejas, se coloquen como anillos y adornos del cuerpo. El oro se utiliza mayormente para eso, ¿no? También otra característica que hay ahora, mezclas de sustancias químicas, o sea, líquidos que son venenosos, tóxicos, como tu ex, que avanzan con la ingeniería y con la robótica. Ahora se permite explotar terrenos, como dije, más amplios, montañas completas, océanos mucho más extensos y más profundos en menor tiempo. De ahí que se use la palabra mega. Mega minería, mega proyecto, mega industria o mega emprendimiento. O sea, una época donde veremos el gigantismo como un ideal de destrucción. En las distintas fases ahora de este mega extractivismo, que son prospección y exploración, es decir, prospección cuando apenas estás viendo si hay una monografía, algún dato que te diga que por ahí puede haber mineral, y esto lo proporciona el gobierno. Exploración, cuando van al terreno, y no solamente ir a sacar muestras, sino irse a meter a las comunidades a ver qué estado de cosas hay, a ver si hay unidad o si se puede comprar comisariado. Eso también está dentro de la exploración. De la explotación, ya cuando propiamente se mete en la maquinaria y se empiezan a usar explosivos para destruir los cerros o hacer perforaciones profundas, así como el posterior, que sería la integración a estos, digamos, rutas de comercio, donde lo compran, donde lo usan, etcétera, ¿no? En todo este camino se invierten otras grandes cantidades de otros insumos, por ejemplo, lo que ya decía aquí compañero, capital financiero, o sea, dinero que no vemos en papel o moneda, que también es algo irreal, es ficticio, no sabemos si eso existe, son puros números, ¿no? Maquinaria, pero maquinaria, por ejemplo, no solamente los bulldozers, que son estas grandes máquinas con las que se acarrea material, sino otro tipo de monstruos automotrices que se llaman yucles o dumpers, que son capaces de cargar hasta 400 toneladas de roca. También energía, entre esos petróleo, diésel, electricidad, por supuesto explosivos, pero además bienes naturales, lo que se ha mencionado, agua, madera, tierra y los bienes humanos, y que parece importante que lo tenemos que mencionar. No solamente la fuerza de trabajo, es el espíritu, es la vida, es la dignidad, cuando se dejan comprar por estas grandes corporativas.
Algunos datos, nomás brevemente, porque pongo algunos ejemplos también para que nos ilustremos. 0.3 gramos que se encuentren en una montaña se considera que puede ser una mina redituable. Una onza de oro, o sea, una moneda, equivale a 10 camiones de material que se trituran para colocarse en unas grandes pozas que se llaman albercas de lixiviación. ¿Qué es la lixiviación? Es una sopa que lleva agua dulce, pero que utiliza, como decía, estos líquidos tóxicos o venenos, como el cianuro de sodio o potasio, que, como están en campo abierto, tienen una reacción con el oxígeno presente, por eso se hacen así, a cielo abierto, ¿no? Y otro dato para ilustrar, porque también es importante hablar como del tema del agua, ¿no? Por ejemplo, para extraer el oro, la plata y el cobre, que se utiliza esta sopa, ¿no? Se utiliza el agua de 200 familias que usan los onzas al día, que es unas 35, 50 viviendas. Vi el dato, más o menos en Chiapas, casi todos los asentamientos catalogados rurales tienen este número de casitas. Algunas, por ejemplo, que tal vez conozcan, San José, Retiro de las Margaritas, La Pimienta en Simojovel, Plan de Ayala en Macocingo o San Antonio Palenque. O sea, extraer esa onza de plata o de cobre llevaría a usar el agua que consumirían estas comunidades, ¿no? También mencionarles que, para que sepan, unas 417 empresas en México obtienen 436 millones de metros cúbicos al año. O sea, la equivalencia a el tamaño de ciudades medias como Granada, Cartagena, Oviedo en España, Friburgo o Magdeburgo en Alemania, Lille, Trieste en Francia, Esmeraldas en Ecuador, Puno en Perú o el agua de Gaza, Palestina. Esta es la equivalencia que encontré. Además de estos requerimientos que se exigen, ¿no? También las corporaciones mineras utilizan o fabrican, manufacturan saberes expertos, como la logística, el derecho, comercio internacional, manejo de las bolsas de valores, de seguros, de hipotecas, el crédito, los fondos de pensiones, temas que ya se han hablado aquí también, pero que con estas inteligencias se construye el modus operandi que trabajan en las comunidades para movilizar el saqueo, el despojo, a través de lo que ya existe, es decir, el clientelismo, la división social, las fuerzas de choque o los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Por eso se dice que vivimos en una guerra de baja intensidad, pero de baja ya no tiene nada, o sea, es una guerra abierta y frontal contra los pueblos. Aquí tenemos el ejemplo de Soconusco, Chiapas, donde ha habido asesinatos, Mazapil, Zacatecas, donde evidentemente las empresas mineras reconocieron que el crimen organizado trabaja para ellos, así como también lo que vemos en violencia en Ostula y en Aquila, en Michoacán, o lo que estamos ahora notando en Chilapa y en Carrizalillo, en la Sierra de Guerrero. No es cosa menor. Sin embargo, para los tiempos que vivimos, nuestros territorios, nuestras vidas, nuestros cuerpos están amenazados por otro tipo, y ahí voy escalando a otro tipo de mega extractivismos. Ya no solamente es el minero, sino también el forestal, el pesquero, el agroindustrial, que se asocian a megaproyectos de infraestructura. Entonces me detengo un poquito para hablarles de lo que pasa en el altiplano Viricuta, en el territorio sagrado, donde hemos identificado concesiones para la exploración y explotación de litio en salares, donde las familias y comunidades algunas han sido presionadas para recibir dinero, para abandonar sus casas, y de cómo también la megagranja San Juan, con sus 3 plantas, aprisiona y explota cerdos y gallinas. También los mega invernaderos de tomate, que en conjunto estas agroindustrias alimentan a Estados Unidos, Japón, China, Emiratos Árabes y Kuwait. Entonces podrán imaginar que durante la pandemia, cuando hubo todo este cerco, ¿no?, económico, adivinen quién estuvo proveyendo de alimentos.
En cuanto a la minería activa, o sea, lo que está operando en el desierto de Wirikuta, de oro, cobre, plata y particularmente de antimonio, la CR14, debo decirles que se trabaja bajo cadenas de explotación donde los trabajadores todavía van y sacan pues tradicionalmente con su lámpara y su pica y cargan en su costal la roca rica en antimonio. Sin embargo, esta dinámica estaba presente y abasteciendo a Estados Unidos para la manufacturación de armamentos desde la Segunda Guerra Mundial. Yo he advertido que todas estas son las cabezas del monstruo capitalista que se personifica en el patriarcado, pero que lo encarnan políticos y empresarios potosinos que buscan perpetuarse en el poder y enriquecerse, pues estos negocios pasan de generación en generación, ¿no? Ya sabes que así se genera la riqueza, no es por los méritos y los esfuerzos, ¿no? Pasa a través del abuelo, el padre, el hijo, el yerno, pero ahora también la cuota de género pues coloca a las mujeres, ya no solamente los hombres, sino también las hijas, las esposas, ¿no? Que en esto de la masculinización del poder, digamos, político y económico está presente. Díganme ustedes si no, este discurso y de la agenda de género está presente y es parte de la agenda o del proyecto neoliberal. También debo aprovechar, ahorita que estoy hablando de Wirikuta, para decirles que pues no solamente se han mercantilizado los bienes presentes, dije, en el suelo y el subsuelo, sino también los símbolos, el venado, el peyote, la pluma, el águila real, y que también la imagen, la fuerza, la presencia del pueblo wurárika ha sido capitalizada. Este acercamiento de la 4T con la intención supuestamente de resarcir injusticias históricas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el Plan de Justicia Wurárika Nayeli Odan y Mexican del 2023, junto con el Decreto para la Protección de los Lugares Sagrados del 2023, o sea, mismo año, y recientemente la inscripción de Wirikuta como sitio sagrado, Patrimonio Mundial de la Humanidad en la UNESCO, el año pasado, pero este año que se emitió la sentencia del juicio de amparo que iniciaron las comunidades wurárika, sobre todo Apurie, y que no fue a favor del pueblo wurárika después de 15 años de lucha. O sea, ¿qué quiere decir? Primero, que no hay voluntad política, no es concreto, ni ha sido contundente la solución, ni la cancelación de todos estos megaproyectos. Nada los cancela. ¿Por qué? Porque hay patrones patriarcales que el Estado continúa trabajando con sus propios pueblos para tutelar, para paternizar el desarrollo territorial de estos pueblos. Pues ahí viene, ¿no?, la consulta nacional de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Afortunadamente los compañeros prioritarios respondieron que no van a asistir a estas consultas porque no se están desarrollando conforme a sus formas y a sus tiempos, cosa que hablamos, ¿no? También nos encontramos al frente de lo que ya han hablado, la transición energética, que no es otra cosa que una nueva fase o rostro del capitalismo verde, un nuevo nombre para designar lo que ya pueblos en América Latina están denunciando como neocolonialismo verde energético. Y estas nuevas modalidades, ahí va otro concepto, otra forma de decir. Aparecen aquí en estos nuestros activismos lo que se les llama extractivismos no convencionales o extractivismos extremos. ¿Qué quiere decir? Usan tecnología y métodos extremos, o sea, que antes no se consideraban ni técnica ni económicamente realizables, porque estaban muy lejos, o porque estaban muy profundos, porque era necesario invertir mucho capital, mucho financiamiento, ¿no?, transnacional. Y eso con la intención, por supuesto, sí, de ejercer el poder y el dominio sobre nuevas áreas geológicas profundas o hasta ahora alcanzables, o ya no son inalcanzables, ¿no? Entre las feroces tecnologías o estos extremos, ¿no?, se encuentran lo que ya conocemos y hemos escuchado como fractura hidráulica o fracking, ¿no? Ya se ha mencionado en este semillero. Son métodos
que se utilizan para perforar el subsuelo, minarlo con explosivos para llegar al gas que se llama shale o el petróleo de lutitas. El petróleo que se encuentra a estas profundidades con esa mecánica es más espeso, como una crema chantilly, creo que eso lo conocen todos, ¿no? Como un lodo, más espeso, ¿no? Y las lutitas son rocas muy finas, son sedimentos, como el limo, como la arcilla con la que se hace el lodo en los cauces de los arroyos. Ajá. Y así hay este tipo de emprendimientos que se realizan por fuera de las costas, o sea, en el mar abierto, que también se le conoce como offshore. Les cuento esto porque tal vez llegan y nos hablan con esos nombres y llegan a las comunidades y suena chingón, ¿no? Van a traer algo así y mi pueblo, mi comunidad va a traer algo que suena pues grande, importante, ¿verdad? Pero tenemos que saber de qué se tratan esas palabras. Entonces, aquí también hago la precisión de que se trata de lo que se nombra como minería submarina, que se enfoca en la extracción de cobalto, de níquel, de cobre en los fondos marinos, algo que se conoce como los abismos, que son lugares valiosos para múltiples especies y para que se origine la vida, ¿no? Con este tipo de minería submarina se espera que lo que se llaman vehículos no tripulados, o sea, estas máquinas robóticas, ¿no?, bajen y recolecten muestras a los 5.000 o 6.000 metros de profundidad. Trump apoya la extracción de este tipo de minerales porque ya dio permiso para que esta minería se realice tanto en aguas nacionales como en internacionales. No por nada le quiso cambiar el nombre al Golfo de México. ¿Y por qué? Porque le quiere ganar la carrera a China para controlar los suministros que se requieren para fabricar los paneles solares y las baterías, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el relato este, no? O sea, pues sí, que se fabriquen los paneles solares y las turbinas eólicas, ¿no? Porque necesitamos también carros eléctricos, las bicis eléctricas, los taxis eléctricos, los monopatines, todo lo que ya está en funcionamiento en las grandes ciudades como México, ¿no? Pero entonces, ¿qué onda con el relato verde, con los sustentables, con las energías limpias, ¿no? Y pongo otra vez, de nueva cuenta, ejemplo, lo que identifiqué en la Ruta Histórico-Cultural del Pueblo Wixárika. Sintéticamente, 6 megaproyectos solares que funcionan con capital conjuntamente de España, de Japón y de Emiratos Árabes. Hay 4 megaproyectos eólicos que ocupan 30.000 hectáreas que pertenecen a la italiana Enel Green. Todo esto que produce energía mecánica con el movimiento de baja las subestaciones, se transforma y lo suben al cableado de las subestaciones y de la CFE para llegar a lugares distantes. Pero ojo aquí, el cableado llega, por ejemplo, al norte en Matamoros, al este en la zona industrial de Fresnillo, Zacatecas, de Matehuala, y al oeste va a las minas de Fresnillo, PLC en Zacatecas, y hacia el sur en Charcas, y a la zona industrial de la capital potosina, donde está la BMW. Pero estos megaproyectos verdes no alimentan lo que nosotros decimos, pues, los ejidos. Nadie conecta su tractor a una fuente de estas eléctricas, la telesecundaria, el hospital, las carreteras. Ninguno de estos equipamientos se abastece con este tipo de electricidad. Ya no quiero hablarles de lo que encontré en las comunidades sobre lo que dejan estas empresas y ganan mucho dinero a partir de este tipo de megaproyectos deforestando el desierto, ¿no? Entonces, como algunos ejemplos también breves sobre qué son y cómo, dónde están estos extractivismos de alta mar u offshore a gran escala que conllevan este relato de la energía verde, el hidrógeno verde, que el biogás, que los energéticos, que el fracking. Bueno, brevemente trabajo con uno, la nueva ruta de la seda china. Tiene pues
dos objetivos, una terrestre y una marítima, ¿no? En América Latina ya han firmado como convenios con este gran proyecto que intenta conectar 4 continentes, Asia, Europa, África y América. Por ejemplo, está Cuba, Ecuador, Antigua, Barbuda, Trinidad y Tobago, Panamá, Jamaica, Perú, Argentina, Nicaragua, Honduras y Colombia. Y en África también están desarrollando ciertos proyectos. Han construido la primera gigafábrica de baterías de litio en Morocco. Acuérdense que aquí hay una intentona por parte de Tesla en Monterrey de una gigafábrica para las baterías de litio, ¿no? Y también en la región amazónica hay una cosa que está construyendo, considerada el primer hub de conexión Sudamérica-Asia. ¿Qué es un hub? Es como cuando ustedes toman ese multicontacto, donde le ponen el enchufe del radio de la tele, del celular, ¿no? Del ventilador. Entonces, un hub en el territorio es un lugar clave que estaría conectando, por ejemplo, vías de ferrocarril, autopistas, aeropuertos, puertos, etcétera, ¿no? ¿Pero para qué? Para sacar la soja, los minerales, algunos productos también de minerales e hidrocarburos que se pretenden mover, ¿no? En cuanto a minería, pues China está presente, sobre todo en Ecuador, en territorio Shuar y Ashaninka, pero también invirtiendo obviamente en el litio, en Bolivia, en Chile y en Argentina. También hay una ruta de la seda digital que se pretende introducir submarinamente, pues ya está, ya metieron una red submarina que va de océano a océano, ¿no? Del Pacífico al Atlántico, también para conectar diferentes continentes, pero que opera a través de la red 5G tan temida, ya está presente en Brasil, Chile y Perú, ¿no? Me detengo también un poquito aquí para advertir sobre lo que concierne a esta alta tecnificación, todo lo que implica con las telecomunicaciones y esto que hablamos de nuevos conceptos de tecnología, ¿no? De alta gama, que es una competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, que se trata de inversión extrema. Que te preguntaba, ¿no? ¿Qué es ese dinero? Yo tampoco lo sé, no he tenido tanto dinero, pero son cifras de 12 ceros, ¿no? Y que habla del desarrollo de supercómputo, ¿no? O sea, computadoras que ya tienen, dicen, la inteligencia integrada con chips, ¿no? Y estamos hablando de corporativos gringos como OpenAI, los más jóvenes saben de qué hablo, y profesores también, Microsoft, Google, Anthropic, que están dominando la creación de centros de datos, es decir, campamentos ocupados por solo máquinas que están trabajando mucha información por segundo para que ustedes hagan su foto Polaroid o su foto al estilo que decían, ¿cómo dicen? Estos cómics, ¿no? Asiáticos. O qué más se les ocurre, ponerse una selfie, ¿no? Con cierta característica, etc. Ahí lo decía el compañero Gilberto López Rivas, de la generación selfie que ahora trabaja con esto. Ya todos queremos usar, ¿no? La IA, ¿no? Hasta para tener terapias y conversaciones que no podemos tener con las personas reales, ¿no? Estamos hablando también entonces del control y diseño de los chips. Pues los chips son todo lo que traen nuestros teléfonos, nuestras computadoras, estas cosas que les llaman Alexa, ¿no? Y con las que hablan, ¿no? Con las que se enojan, y también los relojes inteligentes, ¿no? Y bueno, surgen otro tipo de empresas que aquí también son diferentes a las pequeñas empresas que se conocen como pymes o las cooperativas, y que son empresas que se les llaman también startups. ¿Qué es una startup? Una startup es aquella empresa que nace en el momento, en la circunstancia, como de emprendimiento, porque esa palabra también es un concepto del capitalismo neoliberal, que aprovecha la ocasión, porque no es tan como esta palabra que choca de la resiliencia, ¿no? Que tienes que aguantar los guamazos mientras están bombardeando por allá y los alimentos están contaminados y hay diarrea explosiva. Aguanta, ¿no? Entonces, una startup desarrolla componentes, todas las partes, monitor,
sensores, los lentes ópticos, todo lo que lleva el contorno del celular, todos los componentes internos de las computadoras, de los celulares, de todos estos gadgets que dicen ahora, los aparatos que usamos, pero también para la movilidad eléctrica, también lo que ya mencioné, desde el monopatín hasta pues el BYD, ¿no? Que es el modelo de aerolíneca, ¿no? ¿Cómo se llama el carrito? Que se va a mover eléctricamente, ¿no? Se ocupa para la transición energética y se ocupa todos estos materiales esenciales que ya se han hablado, litio, cobre, cobalto, níquel y tierras raras. Tampoco es cosa menor, ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, como vemos, el tiempo que nos toca vivir y los tiempos venideros, hasta donde nos alcance la vida que veremos, porque pues mi generación, yo no soy nativa tecnológica, sino vengo de esa generación que pues a lo mejor por ahí de los 90s en la prepa todavía no teníamos celular ni computadora, entonces hemos venido transitando y conociendo y también nos equivocamos, ¿no? Para usar como este tipo de aparatos, ¿no? O sea, aún no la sabemos, pero ¿qué quiere decir? Que los más jóvenes ya son nativos digitales y entienden bien y están súper enganchados a todas estas tecnologías y a estos aparatos. Yo les digo a mis estudiantes que si seguramente les quito el celular es como cuando les amputas un ojo o un pie y entran, como dicen, en un cuadro de depresión y de pánico, en efecto, ¿no? Bueno, pero además, digamos que estas infraestructuras físicas extremas, como esto que ya estamos hablando, que hemos descrito, piensan, conciben que nuestro planeta, que la madre Tierra, es infinita, que nunca se va a acabar y que ahí está para ponernos, para darnos, ¿no? Que todo el tiempo la podemos estar expoliando, minando, ¿no? Explotando, que las fronteras no tienen límites, porque ni para el espacio, porque los ricos ya están haciendo viajes para pasear y para refugiarse en el momento post-apocalíptico, no sabemos si eso funcione o no, y también en el fondo marino, porque ya se exploran aguas ultraprofundas, por ejemplo, Tierra de Fuego Argentina, que son estas aguas ultraprofundas, esto que yo les decía, los abismos, ¿no? Así se le conoce al fondo marino, donde ya no llega el oxígeno y donde no hay luz, ¿no? Donde existen algunos seres vivientes que han evolucionado para no tener ojos. Tal vez no para que no les llegue la luz. Yo lo vería, porque se hicieron muchas metáforas y memes con el amigo pez, ¿no? El pez alzar. Tal vez para que no vean lo que va a venir, lo que está pasando, ¿no? Nuestro hermano pez abisal, mal apodado pez diablo negro, se autosacrificó el 16 de enero de 2025 y apareció en las costas españolas, en Tenerife, para darnos un mensaje que aún nos hemos negado a escuchar y entender. Segunda parte, espero ser más breve para que me alcance el tiempo. Y aquí viene la advertencia, ¿no? Tenemos que hablar y vámonos por esto. Bueno, hay una compañera, la Lorena Carnal Maya de Guatemala, que dice, ¿no?, que hay un orden patriarcal, fundacional de la condición humana, o sea, que esto existe en la vida, pero que ella dice, este sistema que se ha moldeado, ¿no?, tiene dos caras, o dos momentos. Uno, el que ya preexiste a la llegada de los españoles y que está presente en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Es como cuando vemos los matrimonios de las niñas, o cuando vemos la mutilación genital, o cuando vemos pues ciertos lugares a donde los compañeros nos quieren encasillar, ¿no? Pero entonces es un sistema que reúne todas las opresiones y todas las explotaciones y todas las violencias y discriminaciones, no solamente hacia las mujeres, sino a la humanidad completa. No estamos exentas, ¿no? Ni las otras, ni los otros, ni los otros. Aquí vamos a hablar, ¿no?, de frente. Y yo agregaría entonces también todas las otras formas de vida, como ustedes le quieran llamar. Naturaleza, ecosistemas, biodiversidad, biomas, ecorregiones, ¿no? A todos nos alcanzan, ¿no?
Entonces, ¿cómo opera este sistema patriarcal? Bueno, ¿y cómo se fusionan el preexistente a la colonia y el que trajo el sistema colonial y la conquista, ¿no? Pues porque se fusionan y reproducen y perpetúan la violencia hacia las mujeres indígenas y afrodescendientes, no solamente con violencias concretas físicas sobre nuestros cuerpos, sino también de tipo simbólico, como te hablan, como te nombran, sino también psicológicas, metiéndote unas ideas o imponiéndote como sus verdades, ¿no? Y también económicas, cuando no quieren ni dar ni la pensión ni para el gasto y que quieren que con 200 pesos coma la criatura y además la mujer se ponga las uñas, ¿no? Sino que el colonialismo viene a reforzar el lugar que tradicionalmente se nos ha colocado como el espacio privado o doméstico, ¿no? Porque ahí, como dicen, calladita te ves más bonita, ¿no? Y además dotándonos del único poder posible que podemos tener, ¿no? Que sería la de la reproducción, tener hijos y tener hijos. Dicen ahora que las mujeres más jóvenes, que también ya se dan cuenta y tienen esta conciencia, que tal vez nuestras abuelas duraron pues años de matrimonio, dicen que bodas de plata, bodas de oro, porque nunca se quejaron, porque siempre fueron abnegadas y nunca le pudieron levantar la voz al abuelo, ¿no? Digo, lo comento nomás aquí entre nosotras, ¿no? Entonces esta misma ideología y sistema, ¿no?, que prevalece sobre las mujeres también se va sobre la naturaleza, porque la domina, la explota, la feminiza. Esto que yo les digo de pensar que el planeta, ¿no?, está para darnos recursos indefinidamente de manera abnegada y que no va a pasar que llegue un límite, ¿no?, con los recursos. Y además también hay una construcción cultural de jerarquías, la pirámide que ya nos decían, ¿no?, donde se colocan dualidades, por ejemplo, la modernidad y lo salvaje, ¿no? Es decir, la cultura por encima de la naturaleza, la mente, el corazón, el pensamiento intelectual, que la inteligencia, la razón, por sobre el corazón. Y que aquí acuérdense cuando nos dice, tú no puedes participar porque eres muy sentimental, ¿no? Y entonces eso te desborda, y aquí necesitamos masculinidad y hay que ser bien machos y fuertes. La dualidad hombre-mujer, ¿no?, dotando la idea de masculinidad con inteligencia, con fuerza, ¿no?, y con el espacio público y político, y la mujer en cambio sí, que solo va a tener hijos para cocinar, atender al hombre, y que tiene que atender sus ciclos, los ciclos vitales de la reproducción, ¿no?, de la vida, y además confinándola al espacio privado y que dicen apolítico, ¿no? Bueno, del patriarcado deriva la violencia patriarcal, o sea, la manera, las formas en cómo se controlan, cómo se quieren controlar a las compañeras, a las esposas, a las novias, ¿no? Pero también, como dije, a la naturaleza, ¿no?, a las diferencias o disidencias, o sea, las personas que se rebelan para no caer en este dualismo hombre-mujer, que también esa es otra de las luchas, ¿no? La violencia patriarcal está presente en todos los ámbitos y espacios de la vida social, nos ordena, nos norma, nos está ordenando, ¿no? La iglesia, la escuela, el barrio, la calle, el mercado, la academia, pero también, y aquí espero incomodar a los que están presentes y ausentes, los colectivos, las organizaciones, la comunidad, el ejido, la familia, el noviazgo, el matrimonio. La mayoría de las veces está encarnada por hombres, pero lamentablemente también por mujeres que son atravesadas por esta idea de la masculinización y el patriarcado heterosexual. Pienso, por ejemplo, para las generaciones de antes que vivieron oleada neoliberal, la mujer de hierro, la Margaret Thatcher, ¿no?, que corporaliza a la mujer neoliberal, ¿verdad?, así de ruda. Para mejor idea de lo que hablo, de lo que tenemos interiorizado, porque seguramente también todos hemos, digamos, sido parte, no solo víctimas, sino también actuantes, ejecutores de estas violencias, como cuando decimos vamos a conquistar la montaña, así como conquistamos a la morra, a la muchacha, vamos a penetrar la selva, ¿no? La mujer fue creada para satisfacer al hombre, las mujeres a la cocina, ¿no?
¿no? Y los hombres, pues, a la calle. La madre tierra para proveernos, como dije, abnegadamente, ¿no? Pero como se manifiesta la violencia patriarcal en los contextos de extractivismo, y aquí empiezo a conectar con el tema que venía yo explicando, ¿no? Pues a través de reforzar estos mandatos de género masculino, ¿no? Que operan desde esto que hablamos, de que los hombres se tienen que ir a trabajar a las minas y las mujeres hacerse cargo mayoritariamente del trabajo de cuidados, ¿no? Pero yo les quiero decir también que lo que aquí les cuento no puede ser como una receta para todas de igual manera, porque no es lo mismo vivir junto a un salario que vivir en la selva, que vivir en una favela, que vivir en un barrio en París, que vivir en Chilangolandia, en Ecatepec, por ejemplo, ¿no? Sino que todas estas diferencias, geografías y edad, religión, tu misma familia y todos los valores que se construyen alrededor de ti, pues van a determinar ya sea las opresiones o los privilegios. Entonces hay que distinguir de maneras diferentes, ¿no? Entonces, en contextos de extractivismo operan estas economías de enclave donde mayoritariamente vienen hombres de otros lugares a trabajar. ¿Y qué pasa? El resultado es del incremento de alcoholismo, de tratas, de violaciones, por un lado, directamente hacia las mujeres y en general hacia los cuerpos a través de, por ejemplo, las enfermedades que se producen, ¿no? Ahorita voy a hablar de eso. Violencia institucional sí, porque entonces si queremos denunciar el maltrato o que el patrón, ¿no?, ya nos está violentando, nos está acosando, o hay violencia doméstica, pues ni el juez, ni la iglesia, hasta luego la familia duda de que esto, ¿no?, sea pues real, ¿no? También una violencia institucional que también lo tengo que mencionar, pues la estructura propia de los ejidos, de que las mujeres no tienen estos derechos agrarios reconocidos. En términos de seguridad, pues toda esta criminalización, persecución, encarcelamiento que han vivido no solamente las mujeres defensoras del territorio, sino en general personas dedicadas a la defensa de derechos humanos. Por ejemplo, en esto que va de la 4T, 185 agresiones contra personas defensoras fueron registradas entre el 2020 y el 2025, ¿no? Y en términos de salud, aquí me interesa detener un poquito, o sea, cuando se implementa una megamina, ¿no?, que esto del fracking que ya se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo en Papantla, cuando hay una construcción de una represa o de una autopista, etcétera, ¿no?, hay impactos directos al cuerpo de las mujeres. No solamente hablamos de cánceres, sino que lo he constatado siendo pues testiga, ¿no?, de varios procesos, por ejemplo en San Luis Potosí, en el tiradero tóxico La Pedrera, ¿no?, donde hubo casos de hidrocefalia en niños, es decir, o sea, un cerebro, una cabeza que no se desarrolla, sino que hay un pequeño músculo ahí que no alcanzó a ser cerebro, pero que tiene agua. Abortos, deformaciones, anomalías congénitas. O sea, congénito quiere decir que viene desde el mismo útero, matriz, ¿no? Porque si la madre está intoxicada con estos venenos, sean pesticidas, metales pesados, aguas contaminadas, ¿no?, hay una potencialidad a que heredemos enfermedad. Infancias y mujeres de la tercera edad están expuestas a la bioacumulación de todos estos tóxicos y que se reposan en la sangre y en la orina. Se manifiestan en los cambios de nuestra luna, de nuestros sangrados. Hay alteraciones hormonales, hay alteraciones de la tiroides, caída de cabello y cambios drásticos en la concepción, o sea, cuando queremos o no tener hijos, y en la gestación, que es esto que explicaba, ¿no?, en la formación de los fetos en la matriz. Estos son, digamos, los impactos directos de los contextos de extractivismo, pero también quiero hablar, ¿no?, que hay otros impactos que
hablando de esto de la transición energética y del cambio climático, también alteran. Por ejemplo, las mujeres que tradicionalmente han sido inhabilitadas para moverse solas o que tienen algún problema de discapacidad o que no saben andar solas, que nunca las dejaron salir, tienen mayor riesgo de mortalidad en un suceso, por ejemplo, de terremoto, de reventamiento de una represa de minas, ¿no? De una dispersión de agroquímicos por vía aérea. Acuérdense que ahora avionetas y drones nos unen, ¿no? Desplazamiento forzado, casi el 80% de mujeres son obligadas a dejar sus casas, ¿no? Perdiendo autonomía y perdiendo seguridad. Se les recarga la mano en esta tarea de los cuidados. Tienen que caminar largas rutas para encontrar agua potable. Abandonan la escuela y así perpetuando también la marginación y la pobreza, ¿no? Son tratadas como botín de guerra, a veces para negociar o mal negociar, ¿no? Dicen a veces los compañeros, pues ¿por qué le quiero dar un buen estado de vida a mi familia? Pero en realidad terminan en el chupe, ¿no? Ejemplos claros también, pues han pasado, por ejemplo, en Sonora, cuando hubo este derrame de la mina Buenavista, donde pues las mujeres tuvieron que talacharle para conseguir el agua limpia, ¿no? Eso conozco Chiapas, las mujeres se rebelaron también para confrontar a sus maridos y buscar formas de autoorganización propia, porque vieron las pérdidas de bosques una vez que estaban entrando pues estos consorcios mineros, ¿no? Entonces vale la pena preguntarnos, no solamente cada quien en su geografía, en su contexto, en su edad, ¿no? En su realidad, cómo nos dañan estos extractivismos, sino también cómo hacemos estos registros, cómo le compartimos a otras compañeras, compañeros, compañeroas lo que está pasando en nuestros territorios, pero aún más desafiante me parece hacer esta crítica frontal de cómo despatriarcalizar nuestros colectivos, ¿no? Y como digo, pues también algunas de las cosas que han incomodado, y como digo, espero no aquí señalar a nadie en específico, pero todo lo que se dirá será mera coincidencia, porque dentro de las organizaciones y colectivos hay compas que les encanta el micrófono y figurar. Están, por ejemplo, los machos alfas o los activistas, que se creen bohemios, poetas y locos, que se creen los Bukowskis, que acaparan la palabra y les hacen mansplaining a las compañeras. En castellano, macho explicación. Que tú quieres hablar de lo que aprendiste o lo que entiendes, de lo que tú vives, y te interrumpen cada rato y con la intención de que además en su onda machista, ellos por ser hombres saben mejor que tú, ¿no? Y entonces vienen a alardear sus saberes, pero a denostar lo que tú ya sabes, pero que ellos te están explicando, ¿no? Me pasó una pasada, porque pues así como me ven, también planché pantalones, y también en contextos de las danzas en territorio sagrado, también ha habido hombres que me dan la espalda y quieren explicar la investigación que yo he hecho sobre Wirikuta. Ajá. También ha habido compañeros en los colectivos del camino de Wirikuta que solamente han querido figurar en los medios desde el año 2011 hasta el presente. Ahí aparecen por ahí unos en la jornada del campo, ¿no? En este mismo contexto de luchas del altiplano Wirikuta, soy testigo de cómo hombres que se hacen ejidatarios, ¿no? Que también, pues sí, hay la ceremonia del jicuri, el fuego y el diálogo, ¿no? Se aprovechan de las más incautas y jóvenes que llegamos como con toda la energía de colaborar en la defensa del territorio y les gritonean, ¿no? Las denostan, las sobajan y las han hecho llorar. Pero tampoco se salvan los colectivos, pero tampoco se salva la academia.
y tampoco la academia ni de Buenos Aires, ni de París, ni de Colombia, ¿no? ¿A poco no les ha pasado que se roban su teoría, su concepto, su investigación, su bordado, su diseño, ¿no? Su poesía, tu rola? Por eso, compañeras, les deseo que nunca se les atraviese un Octavio Paz, un Neruda o un de Sousa Santos en su camino. Porque está la Rita Segato, que siempre bien lúcida, y ella nos dice, ¿no? Algo como muy interesante, ¿no? Que ahí hace una corrección. No se trata y no hay guerra contra las mujeres, sino la guerra contra el cuerpo de las mujeres. Que esto, varias lo han documentado, ¿no? Esto del mensaje que se inscribe en nuestros cuerpos, hablando de la juarización, las muertas de Juárez, pero como vimos, ya no solo los cuerpos de las mujeres. Esta hazaña de los grupos de crimen organizado de televisar las ejecuciones, de colgar los cuerpos, de exhibirlos en las vías públicas, de atrocidades que ya no quiero nombrar, ¿no? Que es un mensaje de la impunidad y de la incapacidad que estamos viviendo, no solamente por el Estado, sino las diferentes instituciones que dicen acompañarnos. Ahí tienen una CNDH. También, finalmente, porque como digo, no todo se trata de desesperanza, ya con esto cierro, ¿no? Unas experiencias chidas para que pues nos impulsemos y agarramos fuerza, ¿no? El reconocimiento de que el cuerpo, tierra, territorio, digamos, es nuestro primer espacio de lucha. Y esto lo digo también desde la experiencia propia, ¿no? En el medio de la lucha contra la termoeléctrica de Huesca, por ahí 2019-20, también en el contexto del asesinato de Samir, porque yo soy de Morelos, mi comunidad, mi casa está en medio, equidistante entre el volcán y la termoeléctrica. Entonces, entenderán de lo que estoy hablando, ¿no? Pero que uno gustosa de colaborar, ¿no? Me dio una infección estomacal que derivó en anemia y luego derivó en otros procesos vitales como la menopausia, también de eso que no se habla en público y que tenemos que socializarlo, compañeras, que no tiene que ser tabú ni el primer sangrado ni el último, ¿no? Y esto lo digo también porque con la intención y el sentir que tengo de delegar a las compañeras más jóvenes, ¿no? Y de reconocernos, reconocer sabiamente, emocional, cariñosamente los estadios de nuestro cuerpo. Bueno, enfermé y tuve que retirarme. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nuestro cuerpo no está sano, no está fuerte, no podemos luchar. Entonces, ¿qué nos está atravesando? La mala alimentación, esas cosas que se llaman maruchan, el refresco, ¿no? Las drogas, pero también las modas, pero también el alcoholismo, pero también la pornografía, pero también la inquietud y a veces el ímpetu de las más jóvenes de que nos vean, de compartir el pack, nuestros desnudos. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos cómo lo alimentamos. Una breve pregunta para la reflexión. ¿Cómo te sientes tú con tu cuerpo? ¿Estás alegre, gustosa? ¿Te sientes sana, cómoda, feliz? ¿O te incomoda porque te han dicho que es gordo, moreno, chaparro, flaco, ¿no? Prieto, pálido, ¿no? Porque el cuerpo no solamente es el primer territorio, como lo decía, alberga espíritu, alberga emociones, alberga inteligencia, intelecto, creación, creatividad, mucha imaginería que necesitamos en los momentos y en los tiempos por venir. Juridización de la naturaleza es otra salida, o sea que hay experiencias en Bolivia, en Ecuador, como para que a la naturaleza la reconozcamos como un sujeto de derechos con personalidad propia, que la ley defiende a la naturaleza como cualquier persona con sus derechos humanos, un río, un bosque, un salar, ¿no? Pero que también hay herramientas que en algunos pueblos se han utilizado, por ejemplo, los amparos,
los principios de precaución, las declaratorias de territorios libres de minería, y aquí aplaudo no solamente la oportunidad de haber estado coordinando, rompiendo todos los cercos de los compañeros del Frente en Defensa de Vircuta, sino coordinando el trabajo que se hizo para nombrar el primer municipio libre de minería metálica en San Luis Potosí, que es Guadalcázar, en el año 2018. Por cierto, ayer fue la conmemoración del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Entonces, espero también dedicar esta parte a todas las personas que pues han caído, pero que también sostienen estas luchas a lo largo de los territorios periféricos en el mundo. Por último, una apuesta y un trabajo muy interesante que estamos haciendo, ¿no? Porque cuando me preguntan, ¿tú eres católica? No. ¿Tú eres testigo de Jehová? No. Me han querido invitar, yo voy a decir, los Illuminatis, pero también he dicho que no, así como también los de allá arriba de la coordinación de por allá, y también he dicho que no, o sea, porque no creo en sus dogmas, pero he aprendido de la ecología integral, compartiendo talleres, actividades para revisar la Laudato Si que dejó el Papa Francisco, que postula el cuidado de la casa común y que habla de que todos estamos conectados con el todo. Y también que hay una red que yo no conocía, apenas me estoy acercando, hay una red internacional que se llama la Red Iglesias y Minería, ¿no? Que está trabajando con esta Laudato Si para el cuidado de la casa común, no solamente hablando, porque desde el púlpito dicen, ¿no? O sacando, como dicen, los diezmos, ¿no? Sino también acompañando comunidades, defendiendo territorios e impulsando campañas de desinversión, y esto también ha estado presente en el altiplano potosino. O sea que la respuesta a la pregunta de que si nos resignamos o resistimos, compañeras, compañeros, compañeroas, yo les puedo decir que con este estado de cosas y todo lo que les he venido describiendo, pues no tenemos tiempo de quedarnos quietos, sino de seguir caminando y avanzando a como podamos, con cada quien su talento, sus energías, sus condiciones, etc. Y una frase que dijo el movimiento Sem Terra en Brasil: tengamos el coraje de mirar nuestras propias contradicciones para poder hacer las alianzas que necesitamos, o sea, con mujeres, con diferencias, con diferentes especies no humanas, y dice Donna Haraway, tejer con diferentes pezuñas redes intergalácticas, para no perder ni siquiera el rumbo del presente, ni del futuro, ni del posfuturo. Muchas gracias.